A todos nos ha pasado más de alguna vez que estás en la cena de Año Nuevo, salud, las uvas, la champaña o lo que sea que uses para brindar, y ese día, con toda la motivación, con todo el ímpetu del cambio de año, tienes una lista de propósitos y muy probablemente no se haya acabado ni siquiera el mes de enero, cuando ya ni siquiera te acuerdas cuáles eran esos hermosos y bonitos deseos que tenías. Pues a lo mejor, de acuerdo a tu escala de valores, sí es importante para ti conseguir ciertas cosas, pero como no has construido los hábitos y no tienes una planeación en donde tengas bien segmentado los espacios de tiempo y agendado en qué momento vas a hacer qué cosa, pues entonces será muy fácil que ni te vuelvas a acordar y tú continúes con tus viejos hábitos y pues entonces sigas cosechando pues más de lo mismo. Cuando brincamos de estar trabajando en la dependencia bajo el esquema de ser empleado, pues los objetivos nos los pone un jefe y pues estoy acostumbrada a cumplir los sueños de alguien más, ¿no? O los objetivos de alguien más, porque mi jefe ya me dijo que tengo que vender 10 lavadoras y pues son 10 lavadoras. Hola, bienvenidos al 2026 y a este episodio de Horas Pompi, en donde estoy aquí con Elizabeth Sierra. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, muchas gracias, Mar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando y viendo desde su plataforma favorita en este 2026. Felices, Mar, de empezar un nuevo año pues compartiendo a través de este podcast. Yo estoy muy contenta. Bueno, no sé si me he presentado, yo soy Mar Suárez y me encanta este podcast porque buscamos temas que vayan con el camino del emprendimiento. Y creo que enero, el nuevo año, siempre se presta a que los emprendimientos tengan nueva energía, a que hagamos algo que es básico, que es planear. Y entonces el día de hoy nuestro tema es la planeación. Vamos a hablar planeación anual, planeación en diversas áreas y pues enfocándonos en lo que nos gusta, que es el emprendimiento. Es correcto. Eli es experta en planeación y pues les anticipo que nosotros ya hicimos nuestra planeación desde hace un ratito porque nos tuvimos que anticipar. Así es este negocio, ya teníamos algunos números en mente y nos ayudó, pero creo que enero es perfecto para hacer planeación. Sí, perfecto. Yo creo que nunca está mal empezar a hacer una planeación. O sea, si no hiciste la planeación de tu negocio en noviembre, diciembre de un año previo, y por algo estás escuchando este podcast desfasado, estás en enero, febrero, marzo, abril, cualquier mes del año y no estás siguiendo una planeación de tu negocio, pues siempre estarás en buen momento de hacer una planeación. Hace poquito yo escuchaba hablar un colega muy exitoso y hacía énfasis en lo importante de tener una visión a 3 años de tu negocio, porque incluso a veces la planeación a 1 año se queda un poco corta, ¿no? Y es mucho más fácil dirigir tu barco si tienes claridad en dónde quisieras estar dentro de 3 años para que la planeación de tu año sea mucho más aterrizada. Pero también creo que a veces las metas a 1 año se ven tan lejanas que al momento de hacer una planeación es sumamente importante tener bien claras cuáles son las actividades que necesitas hacer en tu día a día. Porque seguramente a todos nos ha pasado más de alguna vez que estás en la cena de Año Nuevo, salud, las uvas, la champaña o lo que sea que uses para brindar, y ese día, con toda la motivación, con todo el ímpetu del cambio de año, tienes una lista de propósitos y muy probablemente no se haya acabado ni siquiera el mes de enero, cuando ya ni siquiera te acuerdas cuáles eran esos hermosos y bonitos deseos que tenías y cómo en muchos casos se puede convertir en algo repetitivo, ¿no? En donde una vez más llega un nuevo año, vuelves a ponerte los mismos propósitos, sigues sin cumplirlos y el año que entra otra vez, y todo esto tiene mucho que ver con, pues a lo mejor de acuerdo a tu escala de valores, sí es importante para ti conseguir ciertas cosas, pero como no has construido los hábitos y no tienes una planeación en donde tengas bien segmentado los espacios de tiempo y agendado en qué momento vas a hacer qué cosa, pues entonces será muy fácil que ni te vuelvas a acordar y tú continúes con tus viejos hábitos y pues entonces sigas cosechando pues más de lo mismo. Claro, además algo importante para cambiar propósitos por objetivos es tener un plan, ¿no? Por eso es planeación. O sea, los propósitos en esos sueños, esas cositas lindas que nos gustaría tener, pero ¿cómo convierto mis propósitos en objetivos cumplidos? Pues tengo que
visualizar un proceso que me va a llevar de tener 10 ingredientes a que se convierta en un pastel. Claro. Y esos son los propósitos, ¿no? El propósito es tener un pastel, pero si estos ingredientes no llevan el método adecuado, quizá no llegue a un pastel, quizá llegue a un panqué, quizá llegue a una pizza, quizá lleve a ningún lado y nada más desperdicié todos estos elementos. Jugando con harina y huevo, Exacto, pero nunca llegué entonces, a ningún lado, ¿no? Creo que eso es importantísimo y es parte de lo que vamos a hacer. Y si lo que dices, no importa si lo estás viendo en marzo o noviembre, también el otro día escuchaba, no te esperes a empezar el siguiente lunes o el siguiente 1 del mes. O sea, empieza lo antes posible porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre que llegues a una meta o se quede en un propósito. Y ahora que vamos a adentrarnos en este tema de planeación y de metas, veo que hay un chorro de cosas de las que pudiéramos hablar, pero hay algo que me encantaría como enfatizar. Creo que cuando haces una planeación es bien importante que lo que vayas a planear sean las cosas que tú realmente quieres lograr. Porque en mi experiencia desarrollando asesores, muchas veces cuando el asesor no tiene claro qué quiere lograr y por cumplir la tarea de, tengo que planear mi año, qué será bueno alcanzar, qué será bueno alcanzar. Y entonces lo que pone como meta del año es una meta que no le motiva realmente, con la que no conecta, que le da igual si la logra o no la logra, es el primer indicador de fracaso, ¿no? Porque yo estoy trabajando por una meta que ni siquiera es mi meta. Hablando del negocio, creo que es muy importante que no te vaya a pasar eso, y hablando de cualquier otra área de tu vida, pues con mayor razón, ¿no? Si a mí no me interesa tener cierto tipo de cuerpo, pero como mi amiga, mi amigo, el influencer de moda, mi mamá o alguien, mi pareja, cree que sería buena idea que yo construya cierto físico y entonces me lo pongo como meta, pero no me importa, pues no voy a llegar a ese físico jamás porque ni siquiera estoy conectada ni involucrada emocionalmente con la idea de lograr esa meta, ¿no? Entonces creo que un primer punto, si estás realmente determinado a hacer tu planeación de este año, es que lo que sea que pongas como meta sea algo que realmente te mueve y que está en línea con tus valores y que es algo en lo que incluso estás dispuesto a incomodarte en el camino por lograrlo. Claro, y me hace muchísimo sentido, sobre todo en el camino del emprendimiento. Cuando brincamos de estar trabajando en la dependencia bajo el esquema de ser empleado, pues los objetivos nos los pone un jefe y pues estoy acostumbrada a cumplir los sueños de alguien más, ¿no? O los objetivos de alguien más, porque mi jefe ya me dijo que tengo que vender 10 lavadoras y pues son 10 lavadoras. Pero cuando ya es mi emprendimiento, quizá yo con 5 lavadoras me siento muy cómoda, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que yo quería. A lo mejor mi experiencia como emprendedor va más allá de ganar dinero, a tener tiempo para estar con mi familia, que siendo asesor puedes equilibrarlo, pero hay industrias en donde no nos dejan. Entonces, en una industria en donde tienes que vender un producto, a lo mejor no pondrías la misma meta que siendo empleado, pero pondrías una meta que te haga sentir cómodo, te lleve a cumplir otros objetivos, y entonces un coach de emprendimiento te dirá, ¿cómo? Pero si puedes vender 100 lavadoras. Pero yo con 5 estoy cómodo, ¿no? Y esa es la meta que me voy a poner. Claro. Y otra cosa que creo que también es importante recalcar es, para muchas personas, no creo que para todas, pero para muchas personas es común que a lo largo de nuestra vida, de nuestro crecimiento, nos rodeamos de un entorno de personas donde por sus propias creencias o por su propia experiencia, muchas veces pareciera que tienen la tarea de ayudarnos a disminuir nuestros sueños, ¿no? Y no es que sea culpa de ellos, pero muchas veces sí te educaron maestros que ellos ya en su experiencia personal se convencieron de que pues en la vida no se puede ganar dinero, en la vida no se puede viajar, en la vida lo que hay que hacer es levantarse, trabajar, dormirse, levantarse, trabajar, dormirse, cobrar una quincena y sobrevivir. Pues puede ser que cuando tú expresaste en tu infancia la idea de trabajar en la NASA o de ser artista o de ser algo que te motivaba mucho, probablemente tu entorno se encargó de decirte, a ver, niña, es que pon los pies en la tierra, ¿no? O sea, no naciste en una familia así, vives en un país asá, y entonces ese tipo de cosas no son posibles. Pero hoy en tu vida adulta, creo que dentro de tu planeación es importante que tú, repitiendo la parte de que conectes con lo que sea importante para ti,
si para ti en alguna parte de tu interior sigue siendo factible o posible lograr lo que sea que sueñes, está bien que lo sueñes, porque en la realidad hay gente que tiene islas, en la realidad hay gente que tiene aviones, en la realidad hay gente que tiene cualquier cantidad de empresas, en la realidad hay gente que se dedica a ser, pues no sé, deportista profesional, hay gente que hace muchísimas cosas y seguramente son personas que en algún momento lo soñaron, lo planearon, hicieron lo que se requería y por eso lo están logrando hoy, ¿no? Pero si tú ni siquiera te permites soñar, lograr grandes cosas, pues será imposible prácticamente que las alcances. Pero mi invitación es, al momento de hacer tu planeación, pues permítete también conectar con aquellas cosas con las que sueñas y si realmente te crees capaz de lograr lo que sea que sueñes, pues será nada más cuestión de trabajar, de acercarte a las personas correctas, de leer los libros correctos, de tomar los entrenamientos correctos, hasta que pues te acerques lo más que se pueda a lograr lo que sea que tú quieras soñar. Oye, me encanta eso que estás diciendo. Mi hijo es extremadamente artístico y yo no sé si solo me pasaba a mí, pero como la gente de mi generación era como los artistas se mueren de hambre, ¿no? Claro. Entonces, cuando Patricio expresa que él se va a dedicar a algo de arte, o sea, mi tripa hace como, ¡ay, híjole! Ojalá le vaya bien, pero, o sea, como adentro de mí hay una vocecita que dice, los artistas se mueren de hambre. Uh-huh. Pero hace poquito le estábamos platicando, íbamos en el carro y dice, yo creo que voy a estudiar leyes. O sea, lejos completamente de lo que yo esperaría del personaje de Patricio, ¿no? Uh-huh. Y yo, ¿por qué? No, pues es que creo que en derecho hay mucho más dinero que en ser artista. Y entonces mi otra parte de crianza respetuosa le dijo a Patricio, oye, pues no, mira, tanto hay abogados que ganan 3 pesos como hay artistas que ganan 3 millones y al revés, ¿no? Hay abogados que ganan 3 millones y artistas que ganan 3 pesos. Depende mucho de tu sueño y a dónde quieras llegar. Y creo que algo clave, que tanto te quieras incomodar. Claro. Porque crecer incomoda y mucho. Uh-huh. Y esto lo hemos hablado en innumerables veces en este podcast. O sea, tienes que vencer miedos, tienes que vencer obstáculos. Y uno de esos obstáculos es la falta de planeación, porque no nada más se trata de soñar, ¿no? ¿Quieres llegar a la NASA? ¿Qué tiene que pasar para que llegues a la NASA? Y no es lo mismo llegar a la NASA como la persona de intendencia que como un ingeniero aeroespacial que puede llegar a ser astronauta. Y los dos son igual de válidos, pero ¿qué quieres tú? Uh-huh. Y eso va en tu planeación, porque a lo mejor si quieres llegar a hacer la limpieza de las oficinas, el camino va a ser completamente diferente al de ser astronauta. Exactamente. Y sí. Quizá igual de difícil, porque es una institución compleja de llegar, pero completamente caminos distintos. Ahora, en el entrenamiento, que ya hemos comentado en episodios anteriores y en alguno de los lives, el entrenamiento de ventas con propósito, justo el primer módulo arranca con tema de planeación, ¿no? Y creo que no es ni el primero ni el último entrenamiento en donde la clase 1 pues tiene que ver con planeación, ¿no? Y es bien importante partir de cuál es la meta que tú quieres alcanzar, porque si tú estás emprendiendo o tú estás eligiendo un camino comercial, dedicarte a ventas, que va a ir implícita la incomodidad, creo que es importante que digas, bueno, yo estoy eligiendo este camino porque para mí esta meta es importante y yo quiero lograr X cosa en mi vida, ¿no? Entonces es importante etiquetar como paso 1 la meta que tú quieres alcanzar. Y de ahí hacia atrás hay ciertos pasos que son sumamente importantes que tú empieces a desarrollar, que si te late Mar, pues ya entramos tal cual en materia, ¿no? Creo que un punto súper importante al momento de hacer tu planeación es tener claro de cuánto estamos hablando cuando hablamos de ticket promedio. No es lo mismo si vendes una casa y a lo mejor tu promedio es vender casas de interés social que cuestan a lo mejor $1,000,000, 800,000 pesos, a que estés en un sector inmobiliario donde tu ticket promedio sea vender departamentos de 7, 8 millones de pesos. O sea, necesitas tener la experiencia o la medición de qué tanto vendiste un año atrás, 2 años atrás. O sea, si tienes registros de lo que hiciste en tu año inmediato anterior, te va a ser de mucha utilidad. Y si no los tienes, pues trata de ver cada que cerraste un negocio, sacar una prima promedio o un ticket promedio. O sea, si tuviste un negocio, el muy, muy grande que hiciste en el año y el muy, muy chiquito, a lo mejor esos 2 los puedes quitar y del resto hacer un promedio,
¿no? Sobre todo si hiciste un único negocio muy, muy grande que está muy por encima del resto de tus negocios, que si quisieras meterlo en el promedio va a alterarlo hacia arriba y no está apegado a la realidad. Pero creo que el punto 1 al momento de hacer tu planeación es, en promedio, ¿de cuánto cierro yo los negocios? O mi ganancia promedio de cada cliente nuevo que tengo, ¿de cuánto es? ¿No? Creo que ese sería el punto de partida. Para que si mi meta del año es generar cierto nivel de ingresos, yo pueda dividir mi meta de ingresos en lo que gano por cada negocio que cierro. O si mi meta es adquirir una propiedad o hacer un viaje o comprar un auto o las 3 cosas, bueno, ¿cuánta lana requiero para estas 3 cosas? Y entonces eso lo divido entre lo que yo gano en promedio por cada negocio que cierro. ¿Para qué es esto? Pues para saber cuántos negocios necesito cerrar en mi año. Una vez que tengo la cantidad de cuántos negocios necesito cerrar en mi año, entonces necesito entender de cuántas personas a las que yo les presento un cierre o a las que yo les intento vender, de cada 10 personas, por decir algo, con las que yo me siento a intentar cerrar un negocio, ¿cuántas de esas personas me dicen que sí? Para entonces tener mucha claridad de si yo quiero ganar tanto y en promedio gano tanto por cada negocio que cierro, al momento de dividirlo yo necesito vender 5 negocios, 10 negocios, 50 negocios, 100 negocios en el año y entonces saber con cuántas personas me necesito sentar a decirles te vendo tal para cerrar un negocio, ¿no? Y esto aplica en todas las industrias. En todas las industrias. Si tú vendes, por ejemplo, agendas, para saber cuál es el tiraje que debes de vender en este año, pues tendrás que voltear a ver cuánto tiré la vez pasada, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas imprimí? ¿Cuántas se vendieron? ¿Cuántas no se vendieron? Y entonces de ahí ver qué tengo que hacer. Ya sea que no las vendas tú, bueno, tuve 2 vendedores y vendieron 100 cada una, si quiero duplicar las ventas, ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. O mandar a estas 2 vendedoras a profesionalizarse o contratar otras 2 y entonces duplicar mi número de ventas. Siempre es ver un poquito hacia atrás para poder proyectar qué es lo que necesito. En los casos que tú nos planteas, es un asesor que tiene que tener cierto trabajo, que es autotrabajo, digamos. Un asesor inmobiliario, ¿cuántas casas tiene que mostrar o cuántas casas tendrá que tener en su inventario para poder ganar lo que necesita ganar? Y ahí desmitificamos esto de, es que si soy emprendedor no sé cuánto voy a ganar. No sabes cuánto vas a ganar cuando no planeas, no claro. Cuando eres emprendedor. Pero como emprendedor, como vendedor, como profesionista independiente, debes de tener claridad muy, muy puntual de cuántas personas necesitas atender o visitar para poder cerrar X número de negocios. Incluso si no visitas personas y tu interacción es 100% a través de un teléfono, porque todo lo haces a través de redes sociales, necesitas saber de cuántas personas que están listas para comprar, ¿no? Si es que lo que sea que vendes en tus redes sociales pones un llamado a la acción y ya cada que te llega un WhatsApp o cada que te llega un inbox es de una persona que esté interesada en comprar tu producto, de cuántos inbox o de cuántos mensajes de WhatsApp que recibes, te compra alguien, ¿no? Porque seguramente hay muchos mensajes de me interesa. ¿Cuántos me interesas necesitas recibir para que una persona te diga dónde pago o mándame la cuenta claro. o que pueda hacer el pago, ¿no? Entonces, probablemente haya negocios que de cada 10 vendas 1, habrá negocios que de cada 10 vendas 2, habrá negocios que de cada 10 vendas 5. Esto va a depender de un chorro de cosas, ¿no? Pero pues podrá tener que ver con tus habilidades de cierre, podrá tener que ver con el costo, el ticket de lo que sea que estés vendiendo, podrá tener que ver con lo efectivo que está haciendo tu canal de comunicación, que estés prospectando a las personas correctas, etcétera, etcétera. Pero mientras lo mejoras o mientras le haces ajustes, es importante que hoy tengas claridad de cuál es tu porcentaje de bateo, ¿no? Como se le llama en ventas. Es decir, de cuántas personas a las que les ofrezco mi producto, mi servicio, una persona me dice que sí, y entonces mi planeación no va a estar al feeling, no va a estar al azar, va a estar completamente aterrizada a la realidad de tu mercado, de tu negocio y de tu industria, ¿no? Y ahora, un paso atrás, necesitaríamos saber, bueno, a cuántas personas necesito tocarles la puerta o cuánto tengo que pautar, ¿no? A cuánta gente le tiene que llegar mi mensaje para que alguien diga, me interesa.
Y un paso atrás, en dado caso, pues saber cuántos prospectos necesito tener para poder llegar a una venta. Y entonces, si quiero hacer 10 ventas en el año y para hacer una venta necesito 100 prospectos, bueno, pues ya eso lo divido entre las semanas de mi año que yo elijo trabajar. Y de esa forma, cada semana yo tengo que tener muy claro la cantidad de prospectos que necesito tener, la cantidad de personas con las que necesito tener una interacción, repito, sea en Zoom, sea en cita presencial, sea en un WhatsApp, y cuántas presentaciones de cierre o cuántas cotizaciones o cuántas propuestas necesito compartir para que una persona me compre, y que entonces el generar cierto nivel de ingresos no dependa de la suerte o no dependa de pues la temporalidad o no dependa de si Diosito me ayudó o no me ayudó, porque yo escucho a muchos emprendedores o muchos vendedores que no tienen el control de su negocio, que pareciera que dedicarse a emprender o dedicarse a ventas da pánico porque no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. Pero si haces una planeación, independientemente de que por supuesto que habrá altibajos y por supuesto que habrá temporalidades, pues puedes hacer una planeación bien precisa para saber en qué meses del año, si no tienes ventas, pues vacaciona, y en qué meses del año que sí tienes clientes, entonces es en donde enfoques el generar ingresos, administrar el dinero para que no te haga falta en ningún momento del año. Pues creo que hasta ahora hemos visto 2 puntos. Tener una meta bien clara y tener muy revisado, bien medido tu proceso para llegar a esta meta. Entre más hayas hecho esta medición, más fácil va a ser que puedas encontrar el camino para llegar a la meta. En la industria aseguradora, pues tenemos todo muy documentado. Los procesos están muy claros. Entonces, una persona que empieza en el negocio, nosotros sabemos cuántas citas necesita generar para que la convierta en una venta. Y esto es por la ley de los grandes números, no porque nosotros no lo hayamos inventado. Claro. Pero eso lo podemos ir viendo en las diferentes industrias. O sea, si tú tienes un producto que es de temporada, ok, que de todos modos tengo que hacer planeación. Volviendo al tema de las agendas, pues las agendas se venden a finales de año para comenzar a utilizarlas en enero, pero no puede ser que el 25 de diciembre se me ocurra la idea de hacer una agenda, porque ya no la voy a vender. Entonces, tengo que conocer estos aspectos. Entonces, no solamente es ponerme un objetivo, sino tener bien documentado y tener toda la información del proceso que me va a llevar hacia ese objetivo. Y ahí sí, o sea, yo creo que se vale por completo soñar con respecto a las metas que quiero alcanzar, pero necesito tener los pies bien plantados en la tierra al momento de hacer mi planeación y en el darle seguimiento a esa planeación, ¿no? O sea, recuerdo que cuando me incorporé a un grupo de networking, del cual todavía formo parte, cuando yo me incorporo, estábamos en un grupo que buscaba tener nuevos afiliados, ¿no? O sea, buscaba un crecimiento. Y entonces lo que nos pedían es, haz una lista de 40 emprendedores que puedan estar interesados en incorporarse al grupo de networking. Invita a los 40, lo que va a pasar es que de esos 40, 20 te van a decir que no y 20 te van a decir que sí, ¿no? Y entonces de esos 20 que te van a decir que sí, a la mera hora van a llegar 10. Y de esos 10 que van a llegar a la mera hora se van a quedar 2. Entonces, si tú quieres garantizar que 2 personas se queden en el equipo, necesitas invitar a 40. Y lo peor que podemos hacer teniendo esta realidad que sucede, digo, a lo mejor no exactamente con esta efectividad, pero dependiendo tu giro, tendrás tu propia efectividad. Lo peor que podemos hacer es decir, en el año yo quiero cerrar 2 negocios y esperarme al 28 de diciembre para hablarle a 2 personas, asumiendo que esas 2 personas me van a comprar. Eso por rara vez va a suceder, ¿no? O sea, te van a comprar 2 personas si visitaste a las 40, de acuerdo a la ley de los grandes números. Entonces, si tú vas desarrollando tus habilidades, si tú vas afinando tu prospección, pues seguramente podrás llegar al punto donde para venderle a 2, a lo mejor con 10 personas o con 12 personas llegas a esas 2 en lugar de las 40. Pero necesitas consistencia, necesitas medición para poder ir viendo en dónde vas ajustando para llegar a ese número, y una vez que lo tengas, entonces poder planear tu siguiente año con ese porcentaje de efectividad. Pero ahorita lo que es importante es tomar tu año inmediato anterior como una medición para poder hacer una planeación correcta. Y también se vale que digas, es que está muy difícil, es que yo no tengo experiencia en esto porque no te has habituado a hacer planeaciones, y entonces pues es en donde nos puedes mandar un mensajito y con mucho gusto pues podemos ofrecerte el coaching para acompañarte a esa planeación.
o recomendarte con personas que también te puedan apoyar dependiendo el giro en el que estás y el tamaño también de tu negocio, si estás trabajando tú solo o si vas a hacer una planeación a lo mejor estratégica para toda una empresa. Entonces ahí es en donde también, si con este podcast no es suficiente, pues con mucho gusto te podemos acompañar, te podemos asesorar, pues para que repito, a través de un experto, pues se logre, ¿no? Creo que, bueno, en el mundo del emprendimiento, otro punto que es importante poner en tu planeación es la parte personal. Hay situaciones personales que nos van a quitar tiempo del negocio y yo las puedo anticipar. Por ejemplo, en el cumpleaños de mi hijo, yo paso mucho tiempo o dedico mucho tiempo a la planeación de su cumpleaños y esa semana es para mí difícil trabajar. Pero yo el día de hoy les puedo decir que en mayo voy a estar ocupada. Entonces ya puedo ponerlo en mi calendario y decir, mayo es un mes que es complicado para mí, o le echo más ganas en abril, o contrato a una persona que me ayude en mayo porque yo voy a estar ocupado, y tener un poco de anticipación a lo que va a pasar, lo cual te va a quitar estrés y te va a ayudar a llegar a la meta. Sí, y sigue estando con lo que te decía de tener los pies en la tierra, ¿no? Si yo ya sé que en mayo tengo el cumpleaños de mi hijo o vienen muchas festividades por el Día de la Madre, es mi cumpleaños, o a lo mejor planeo hacer un viaje en ese mes, bueno, pues simplemente al momento de hacer la planeación de lo que va a suceder en todo mi año, pues ajusto las 52 semanas del año para decir no trabajo 10, porque de las 4 de mayo no trabajo ninguna, menos la de Semana Santa, menos la de Navidad, y entonces no tengo 52 semanas para lograr mi meta, tengo 42, ¿no? Que es irlo ajustando a las necesidades de tu negocio o a las necesidades de tu emprendimiento. Habrá personas que digan, ¿sabes qué? Toda mi familia viaja en junio y agosto. Bueno, pues entonces planeas alrededor de esos 2 meses porque esos 2 meses no vas a trabajar. Sí, pero lo que no se vale es que al final del año digas, ay, es que no logré mi meta porque pues en mayo no trabajé porque era el cumpleaños de mi hijo, el verano no trabajé pues porque mis hijos estaban de vacaciones y nos fuimos de viaje, cuando tú sabes que cada año eso sucede. Ajá. Claro, que es parte importante de la planeación, ¿no? Entonces, tener un objetivo, tener bien medido todo lo que haces para después tener un proceso bien claro y bajarlo a la realidad y adaptarlo a tu vida personal. O sea, nosotros creo que como emprendedores, por lo menos en esta industria, hablamos mucho del balance, que tengan espacios para su vida personal. Y bueno, yo creo que ya lo hablamos en el episodio de gestión del tiempo, pero hay tiempos que son para la familia y son inamovibles, ¿no? No quieres que después de, sí, llegaste a tu meta de ventas, duplicaste las metas de ventas, ya ganas muchísimo más, pero ya no tienes familia, ya no tienes novio, ya no tienes esposo, tu mamá ya te alucina porque le dejas a los niños todo el tiempo. Sí, creo que hay 2 cosas que pasan cuando no tenemos una correcta planeación. Una es, te quedas sin cosas por estar enfocado en otras, ¿no? Sí, logré mi meta comercial, pero me quedé sin salud, me quedé sin familia, como bien dices, pues estás fallando en tu planeación, sobre todo si eres emprendedor, porque creo que el precio que se paga por ser emprendedor es grande y lo mínimo que creo que queremos hacer los emprendedores, pues es lograr un balance en nuestras vidas, ¿no? Y otra cosa que creo que es muy riesgosa y es un indicador de que no hiciste una correcta planeación, es que no hayas logrado resultados en nada y te la hayas pasado ocupado todo el tiempo, ¿no? Me la pasé corriendo, estoy cansado, estuve siempre ocupado, pero ni vendí nada, mi salud está mal, la relación con mis hijos está terrible, no leí ni un libro, nunca hice ejercicio. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué hiciste? Si estuviste todo el tiempo ocupado como una gallina descabezada, ¿no? O como el perro que se está buscando la cola y que jamás se la encuentra. Y ese es un indicador de que estás fallando en tu planeación. Y ahí también lo que yo creo es que hay diferentes herramientas y no siempre la herramienta que me funciona a mí te funciona a ti, ¿no? Porque hay personas que llegan y me sugieren, oye, es que esta aplicación está buenísima. Puede ser que esté buenísima, pero a lo mejor a mí me funciona más tener una agenda de papel con plumones de colores, ¿no? O a lo mejor hay quien dice, yo jamás me veo cargando una agenda de papel y plumones, jamás, pero a lo mejor me funciona más tener algo en mi pared. Un corcho. Ajá, un corcho, de estos que son como... Calendarios anuales, me fascina. Sí, o como si fuera pintarrón, donde puedes ahí ir anotando, porque para ti funciona la parte visual. O sea, no sé, el tema es conocerte,
partimos nuevamente del autoconocimiento, que te conozcas para saber si eres más visual, si eres más auditivo, si eres más de la tecnología, si prefieres tenerlo todo en el teléfono o si a lo mejor necesitas empalmar 2 o varias herramientas, ¿no? O sea, tener algo visual, más aparte tener el calendario en tu teléfono, pero que sea lo que te funcione. Y si lo que usaste el año pasado ya te diste cuenta de que no te funcionaba, pues entonces buscar una herramienta que te funcione. Ajá. ¿Cómo haces, o en tu experiencia, imagínate que planeamos un año, pero ¿cuánto tiempo o cuántos meses le das para revisar si esa planeación fue la correcta, si la estrategia que estamos llevando es correcta? ¿O me regreso o la cambio toda? Sí, generalmente lo que se va a recomendar es haz tu planeación a 3 años y luego haz una planeación ya muy, muy aterrizada a 1 año. Planea con las semanas del año que realmente planeas trabajar y entonces divide esa meta en 4 para que hagas cortes trimestrales. Porque a veces el resultado, híjoles, no se da al mes, pero al trimestre puedes tener un corte ya muy claro, ¿no? Y entonces, si al corte de tu trimestre hay cosas que de plano te quedaste muy lejos, pues algo está pasando. Necesitas rehacer a lo mejor la estrategia para que al corte de tu año, al corte del semestre, cuando vayas justo a la mitad, pues vayas a la mitad de la meta, ¿no? Y si no, pues hacer los ajustes pertinentes. Pero creo que hacer cortes cada trimestre sería lo ideal. Pero sí es bien importante que tengas claridad de la actividad semanal. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer cada semana para lograr mi meta trimestral? Y estoy hablando de cualquier área, ¿no? O sea, sean ventas, sea negocios, sea lo que sea. Creo que sería súper, súper importante que hagas estos cortes trimestrales y que tengas, pues, claridad de cuál es tu meta semanal. Pues creo que ya no hay más que darle vuelta. O sea, si quieren tener un año con metas claras, es lo primero que tienen que hacer, una planeación, plantearse objetivos que sean aterrizados y que tomen en cuenta esas cosas personales que los van a atravesar durante el año. Exactamente. Y bueno, si quedan dudas, pues que nos busquen, que se acerquen a nuestro entrenamiento de ventas con propósito, o que, pues sí, que nos manden un mensajito para saber cómo les podemos ayudar. Si tienen dudas, si tienen comentarios, déjenoslas, por favor. Los queremos leer, los queremos escuchar. Y pues también esperamos que este año sigan con nosotros, nos sigan si es que no nos están siguiendo, nos recomienden y también nos propongan cuáles son los temas de los que quieren seguir escuchando para poder seguir aportándoles información de valor a través de su podcast Horas Pompi. Pues no me queda más que despedirlo. Muchas gracias, Eli, por estas recomendaciones de planeación. Espero que sean muy útiles para todos ustedes y desearles que tengan un año lleno de horas de valor y ninguna hora Pompi, salvo las de nosotros. Escúchanos en el radio para que no sean horas Pompi. Gracias, hasta luego. Éxito.